sabe, pero en la Argentina casi la totalidad de las empresas son pymes. ¿Qué son pymes? Pequeñas y medianas empresas. Para que te des una idea, 5 sectores concentran el 80% de las empresas del país. El comercio figura a la cabeza de la oferta de empresas y te justifica casi el 30%. Ni que hablar a nivel empleo, oferta y demanda de empleo. Después vienen los servicios inmobiliarios o servicios con el 19,6% de las pymes. La agricultura, ganadería y pesca son el 10%. Y después la industria manufacturera, que representa cerca del 9,4% del universo de las pymes en nuestro país. ¿Cómo te completo ese top 5? Con transporte y comunicaciones. Datos. Más del 70% de las pymes de la Argentina tienen menos de 10 empleados. Son lo que en la jerga denominamos microempresas. Ahí es donde se genera el empleo que derrama. De las pequeñas se van haciendo puestos. Las pequeñas son un 23,5% de la oferta, las medianas un 6,1% dentro de ese mapa de las pymes, según datos que nos compartió ABCEB. ¿Por qué el dato no es menor? Porque a la política se la complementa con el metro cuadrado. Las pymes generan el 47% del empleo registrado formal y en las ciudades, que es donde se pelean también las elecciones en términos de cantidad, prima el protagonismo de las pequeñas y medianas empresas. La macro que se está ordenando se lidia todo el tiempo con la micro, que es la tuya, la de tu trabajo, tu metro cuadrado, tu poder adquisitivo. Hoy un 40% de las pymes, según datos de Mariana Camino, de las pymes industriales, se siente amenazada por lo que suponen una ola importadora. Los textiles, confección y calzado. Tal vez vos te das vuelta y como consumidor me decís, José, yo ya estoy harto de pagar lo que pago por una prenda de ropa en la Argentina. Estoy harto por pagar lo que afuera consigo mucho más. Esto es lo que decía Sturzenegger. We have a regressive tax structure. The poor pay more taxes than the rich. You say, how can that be? My preferred example of these days, which is fisheries. Basically, we have a system where there's a few fishermen that fish the fish in the sea and basically pay a royalty of 0.15%. So basically, they fish our fish for free. So when people think about the deregulation program in Argentina that President Milei has offered is much more than an economic deregulation program. Of course, deregulation and bringing competition into the market helps economic growth, but underlying the regulation program, there's also a political program. The political program is to change the structure of power. Hay que estar muy atento, pero muy atento, porque pasó en un gobierno anterior donde se trató de ordenar la macro, pero eso nunca derramó en la micro. Hoy un 40% de las medidas de desburocratización y facilitación de importaciones tienen un impacto transversal en los distintos sectores de las pequeñas y medianas empresas. Y tienen una realidad que les juega a favor y otra en contra. ¿Por qué? A favor, a las pymes se les levantó el cepo antes que el resto, les mejoraron los precios de algunos insumos, tienen facilidades para importar directamente, pero en contra es una baja escala para competir. Muchas que apuestan al mercado interno. Para que te des una idea, en nuestro mapa de país, solo un 16% de las exportaciones nacionales las generan las pymes. Y a su vez, las pymes tienen menos digitalización y menos tecnología. Como si esto fuera poco, el mapa de la complejidad del metro cuadrado supone un mercado financiero muy poco profundo, con falta de garantías, con tasas de interés más altas, con una carencia de historia crediticia y también por las demoras en las causas y la inflación de los últimos años, muchas pymes están golpeadas por crisis que han sido sucesivas o por lo que hoy denominaba Pancho Olivero como la industria del juicio. Sentencias, juicios que las llevan al borde del cierre o en el mejor de los casos a pensar 7 veces si tienen que contratar o no a un próximo empleado. Esto lo destacaba Francisco Olivera hoy en La Nación y es sin duda un tema de época. Hoy tenemos mercados internacionales muy complejos donde suben las tasas en el mundo y hay mucha volatilidad en los mercados internacionales. La mejor
el mejor anticuerpo es tener una macro sana. Entonces nosotros tenemos un programa de estabilización donde logramos sostener superávit fiscal, le pusimos fin a la emisión monetaria y en la tercera fase recapitalizamos al Banco Central con reservas, con dólares, reservas líquidas de libre disponibilidad, en un nuevo régimen de flotación cambiaria donde hay libre flotación entre el piso y el techo de la banda y donde se salió del cepo. Los hechos demuestran que cuando tenés una macro sana, una macro estable y donde hay total sintonía entre el presidente y el ministro de Economía en mantener esa macroeconomía sana, superávit fiscal, no emisión monetaria y un banco central que está saneado, que está recapitalizado, bueno, no hay nada contra eso. No todo es tipo de cambio. En el infierno de las pymes, cuanto más chica, peor. Las peluquerías, los colegios, las farmacias, los bares, estas microempresas, es la que te contaba hace un rato, que son las que dan el empleo en nuestro país. La Argentina tiene desde 2007 la misma cantidad de pymes. Pasó el macrismo, pasó el kirchnerismo, volvió el kirchnerismo. Y el número de asalariados privados, que son a los que apuntás como modelo económico, está ahí clavadito, clavadito. Siempre la misma cantidad de empleos registrados. 6,2 millones. El gobierno de Milei tiene un desafío enorme. A ver, de los 58 artículos que envió el año pasado a la ley Bases como parte de la reforma laboral, se cayeron 42. Y lo poco que cambió de esa legislación, no cambió la figura de agravamiento indemnizatorio en el fondo. ¿Por qué? Porque aparece como una multa, como una contratación no registrada, viene siendo reemplazada por jueces por otra como daños y perjuicios, con el mismo efecto sobre la cuestión de fondo. ¿Cuál es la cuestión de fondo? En la Argentina necesitamos más puestos de trabajo. En materia laboral impulsamos la reforma incluida en la ley Bases, luego de que la justicia frenase las disposiciones contempladas en el DNU 70. Es una discusión urgente para nuestro país. En Argentina no se generan nuevos puestos de trabajo genuinos en el sector privado desde el año 2011. Con esta normativa establecemos los cimientos para una reforma laboral profunda que contemple un debate más amplio sobre aspectos como la educación, la formación, la deserción escolar, entre otros. Queremos impulsar la generación de trabajo en Argentina y otorgar seguridad jurídica tanto a empleados como a empleadores. Los altos niveles de informalidad del país nos demuestran sin dudas que la legislación actual es obsoleta. A esto se suma la complejidad del tipo de cambio, la necesidad de ser más competitivos, en una cancha donde tenés una presión tributaria nacional que está bajando, es cierto, provincial que no baja y municipal. Si vas a un supermercado, por ejemplo, hoy que fui a un supermercado de Pilar, te aclaran ahí la tasa que te cobran por cada compra en el supermercado. Eso no cede. La reforma laboral es una expresión todavía de deseo para algunos, de miedo para otros, pero la clave de la macro está en la micro. La baja de inflación es sin dudas un avance imprescindible, pero ahora es fundamental no despegar lo que implica ordenar la casa con los habitantes que viven dentro. ¿Por qué? Porque la transformación es muy fuerte. Se pasó de un mercado que estaba centralizado en cómo seducir a un regulador a tener que ir por la oferta y la demanda. Se pasó de un mercado que estaba totalmente regulado a tener que entender que tenés que ser competitivo. Sin embargo, la cancha impositiva, laboral y financiera para las pymes todavía sigue desnivelada. Bienvenidos, este es el resumen de la semana.